Hola, muy buenas tardes o muy buenos días. Bienvenidos a la clase número 5 de nuestra cultura empresarial. Hoy vamos a hablar del valor hacemos más con menos. La palabra clave de este valor es Yugat. Vamos a hablar de dónde salió este valor, qué significa Yugat, por qué es importante y finalmente qué significa este valor para nuestro futuro. Este es uno de los primeros valores que nosotros creamos por necesidad y realmente ha sido muy acertado para el éxito de la empresa. Entonces, vamos a arrancar. Normalmente, las culturas mundiales, las culturas de todo tipo, establecen cómo manejan su dinero en su vida personal y familiar de acuerdo a las circunstancias que han vivido o ven venir. En tiempos de bonanza, la gente siente confianza y gasta, se endeuda, eh, gasta en cosas que no necesita, y en tiempos de crecimiento económico, pues la gente ahorra, consume nada más lo necesario y todo radica en la confianza que tenga la población en el futuro. Si el futuro va a ser mejor, pues voy a poder comer y voy a pagar mis obligaciones, y dependiendo de cómo la gente percibe el futuro, entran a evaluar los consumos en términos de si esto lo necesito o si esto lo quiero. Entonces, cuando la cosa pinta bien, puedo usar mis recursos para comprar cosas que quiero, y cuando la cosa pinta complicada, eh, pues toca solo lo que necesito y el resto para ahorrar para momentos de tormenta, porque yo pienso que se avecina una tormenta. Esto se los comento porque es muy relevante en el mensaje que les quiero decir, ya que la cultura de consumo o ahorro está definida por las percepciones que uno tiene de la economía y sobre el pasado y el futuro. Eh, si uno piensa que pues, si uno tuvo momentos muy complicados en el pasado, pues uno se vuelve una persona más austera, o si uno ha tenido dinero toda la vida, pues uno es un poquito más relajado, y de acuerdo a eso, de la historia de cada país, de la historia de cada cultura, pues establece los hábitos de consumo. Por ejemplo, hablemos de Venezuela. Eh, eh, yo estoy seguro que muchos de ustedes se acordaban cómo eran las cosas antes del chavismo o lo han oído de sus padres. En los años 70, 80, 90, Venezuela le decían Venezuela Saudita. En el mundo entero le decían a los venezolanos los dame dos, imagínense, porque no existía límite en el nivel de consumo ni conciencia al gasto de ningún tipo. Había mucho dinero, todas las generaciones lo habían tenido, había mucha abundancia, no había por qué tener conciencia al gasto si llevaban generaciones viviendo súper bien. Llegó un momento inclusive que el bolívar valía más que el dólar. Todas las generaciones de ahí en adelante crecieron con la mentalidad que había abundancia y que se podía gastar sin importar el futuro, y hasta no hace mucho las cosas seguían así, hasta inclusive la época de Chávez. Cuando yo llegué acá, 2007, 2006, había muchísima abundancia acá, y generaciones de venezolanos crecieron en bonanzas y en abundancias, y mucho más, muy diferente a los otros países vecinos como Colombia, y Ecuador y Perú y países. Venezuela era un caso único en Latinoamérica. Entonces, toda esa abundancia incentivaba el consumo, incentivaba el derroche. Cuando nosotros llegamos a Venezuela, para nosotros fue un shock cultural muy grande, porque pues acá no había conciencia de nada con respecto al desperdicio. Eso fue más o menos a finales de 2007. Nada se arreglaba. Cuando empezamos en Merucú no existía, nada se arreglaba. Si a usted se le rayaba un rayón en la puerta, cambie la puerta completa. Un rayón en el bumper, cambie el bumper completo. Se puede arreglar eso, nada, nuevo, todo nuevo. Entonces, y así era, como una cultura muy parecida a los gringos. Cuando empezamos en Merucú no existía, pues a mí me parecía increíble que la gente no traía almuerzo de la casa, sino todo el mundo, todos los días, Subway, McDonald's, Burger King, de todo, todo. Eso no había problema gastar. Ahorrar no era un problema, ser austero no era un problema, porque pues, eh, ¿por qué? Si venía siempre bien, había mucho dinero, y lo que yo tenía en mente que era que las cosas iban a estar bien a futuro.
era la percepción general, ni siquiera la gente solo que trabajaba con nosotros. Yo recuerdo que en el 2007, a finales, cuando estábamos empezando a remodelar el primer local, el jueves a las 4 de la tarde, los trabajadores del drywall estaban ahí afuera tomándose unas botellas de Bucanas. Yo no podía creer, yo creo que en mi vida había tomado whisky porque era muy caro. Y acá era cero paranoia, a esos manes no les importaba absolutamente nada el futuro porque eh, pues se resolvía fácil, al menos en Puerto Ordaz, porque había mucho dinero en ese momento y imagino que era igual en el resto del país. Venezuela realmente era un caso único en Latinoamérica y, por ejemplo, acá era el único país en donde se habían motores de 5.000 centímetros cúbicos, inclusive en Estados Unidos cuando no se vendía un motor por alto consumo lo mandaban para Venezuela y se lo acomodaban a cualquier carro. Era un derroche impresionante, para mí era un shock, pero los aires nadie los apagaba, las luces nunca se apagaban, era una vaina muy diferente a lo que yo había crecido, porque a mí mi papá era diciéndome todo el día que apagara los bombillos, que apague la luz, cuando me estoy bañando, ey, 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 ya que hubo, se salió, porque era mucho derroche de agua. Entonces, en las sociedades donde hay muchas dificultades, normalmente la gente se vuelve muy austera. Colombia en particular era un país muy austero porque había muchos años de guerra y eso causó que habían dificultades económicas durante muchos años. En Venezuela, pues la percepción positiva de la economía fue por muchos años, muchas generaciones y se convirtió en la cultura en general. Eh, Así es Estados Unidos, los niveles de deuda son grandísimos porque la gente se endeuda cuando piensa que va a estar bien, va a tener trabajo y va a poder pagar. Entonces, eh, la gente consume y compra carro y compra casa y llena sus tarjetas de crédito y compra y compra y compra y compra. Y así era Venezuela cuando yo llegué acá, había mucho dinero. Entonces la cultura era una cultura muy de derroche. Los europeos y como los colombianos, como nosotros, a diferencia, son una sociedad supremamente austera. Eh, Parte por las dificultades que vivieron los europeos por esas dos guerras mundiales, que eso es una vaina supremamente difícil, hambrunas, escasez de años, todo cerrado, hiperinflación, bloqueos, agua contaminada, no hay vivienda, no hay ropa, no hay nada. Entonces todas esas locuras que trae una guerra la vivieron dos veces y fueron las peores guerras de la historia. Entonces esas circunstancias creó en el europeo una mentalidad que las cosas hay que cuidarlas, que no se puede derrochar absolutamente nada porque uno no sabe cuándo los va a necesitar, que las cosas deben durar al máximo hasta lo último y todo se debe conservar como un tesoro porque uno no sabe cuándo lo va a poder volver a conseguir. Yo recuerdo una vez que yo estaba en Austria visitando un señor que tenía una fábrica gigante que hacía cosas de reciclaje y el tipo era el gerente de una empresa impresionante y tenía ahí un teléfono, un BlackBerry todo viejito y esa vaina ni siquiera ya existía acá en Venezuela. Y yo le dije, ¿todavía usas BlackBerry? Y el tipo mío, claro, porque todavía me sirve, no necesito cambiarlo. No, ellos diferencian muy bien lo que necesitan y lo que quieren. Entonces a mí me pareció muy interesante porque ellos tienen una mentalidad supremamente diferente. Es muy chévere y es una sociedad muy bacana. A mí me encanta ese sistema de los europeos. Entonces, cuando llegamos acá nos encontramos los tiempos de Cadivi, que los tiempos de Cadivi era una piñata de dinero a todos los niveles de la sociedad. Nosotros veníamos de economías normales, entonces sabíamos que en economías normales, empresas derrochando, como todo el mundo lo estaba haciendo, en ese momento no era viable. El que no tenga control de costos constante y pendiente, incansablemente de revisar cada costo, pues no sobrevive. Y sabíamos que en algún momento toda esa locura iba a acabar y los márgenes iban a bajar y que los dólares gratis pues se tenían que acabar algún día. La única manera de tener un largo plazo era crear una cultura eh,
de austeridad, una empresa que puede funcionar en cualquier tipo de economía y sobrevivir. Y yo pues venía de ese tipo de economías, Caro y yo veníamos de ese tipo de economías, entonces nosotros decíamos, esto no va para ningún Pereira, creemos una cultura que nos permita sobrevivir a largo plazo. Y creo que fue muy acertado porque somos los únicos, uno de los únicos y no los únicos mayoristas de tecnología a nivel nacional que no solo sobrevivió, sino se fortaleció. Como dice Warren Buffett, el inversionista estadounidense que yo hablo mucho aquí, y leí algo recientemente que él dijo y que me encanta, que dice, cuando la marea baja, nos damos cuenta quiénes están nadando en pelota. Y eso pasó en Cadivi, sin duda. Habían empresas derrochando exagerado. Yo me acuerdo que habían empresas en Maracay y en Caracas que la fiesta de diciembre del equipo de trabajo era con Olga Tañón y gente famosa y fiestas de 3 días, unas cosas que eran una locura, que no eran sustentables evidentemente porque no, no se podía sustentar en una economía normal con unos márgenes normales. Y es por eso que nosotros creamos nuestro valor número 5. Hacemos más con menos. Hacemos más con menos es no olvidar hacer nunca más con menos en todas las decisiones. Siempre hay una oportunidad de ahorrar y acercarnos a cero desperdicio, monitorear los costos de nuestros departamentos, de nuestro puesto de trabajo, sin descanso siempre para buscar mejoras. Debemos buscar Yugat siempre. Yugat. Entonces, ¿qué es Yugat? Las personas nuevas que no han estado con nosotros mucho tiempo se preguntará, y Yugat es un concepto supremamente importante para nosotros, y Yugat es una palabra hindú que yo leí alguna vez en un libro de un señor que se llama Jason Jennings, que ha sido muy influyente en el trabajo y en todo lo que hacemos en Meruku, y, y es un concepto que sale en India y se refiere a una pequeña historia en donde unos carpinteros necesitaban transportar una madera, no tenían cómo hacerlo, y cogieron un camión, le pegaron una motobomba, cogieron unos troncos, una correa de yo no sé qué, total hicieron un camión, transportaron la madera y se creó una leyenda y construyeron y solucionaron el problema. Entonces, básicamente, Yuga es resolver problemas de manera creativa usando la menor cantidad de recursos. Es como acá que el hombre tiene una moto y está usándolo como motobomba y de moto sin, sin comprar otro motor que sale ahí en la foto. Entonces, cuando tenemos menores recursos, usamos nuestra mente al máximo para resolver problemas. Usamos trabajo en equipo para llegar a mejores soluciones. Esa es la manera de uno pellizcarse a resolver, cuando no hay manera de tener más recursos. Resolver problemas con muchos recursos pone a dormir nuestra creatividad de buscar un mejor camino. Esa es la fácil y normalmente no es el camino correcto. Pone a dormir nuestra capacidad de trabajar en equipo para salir y resolver problemas. Mm, si nosotros tenemos un equipo donde la cultura es yuga, pues vamos a tener una ventaja competitiva porque nuestro cerebro se va entrenando a buscar eficiencia en todo lo que hacemos. Nuestro cerebro va a empezar a tener las herramientas de solucionar con los recursos que tenemos. A mí me gustan mucho esos programas de chefs que el man llega y hace un plato con solo lo que encuentra en la nevera porque eso es yuga, es resolver con lo que tiene y su cerebro se va acostumbrando a eso. Por eso, si una empresa, yo creo que si una empresa crece sin yuga, va a ser muy difícil innovar y avanzar en momentos difíciles porque si están acostumbrados a gastar tanto dinero, pues no van a poder resolver sin recursos o sin desperdicios. Eso ha pasado en muchísimas ocasiones. Todas las economías suben y bajan, todas las ventas suben y bajan, y si no hay una cultura en donde se puede resolver las cosas con pocos recursos, pues en un bajón se lleva a la empresa. Es tan importante esa palabra yugat para la cultura hindú que en estos días, pues no en estos días, hace un par de años leí un artículo que, que el diccionario de Oxford aprobaba la palabra dentro del diccionario y le ponía un significado
que era un enfoque, el significado que le pone el diccionario es un enfoque flexible para resolver un problema usando recursos limitados de una manera innovadora. Y yo me atrevo a decir que esa es una de las más importantes razones del crecimiento hindú en los últimos años. Esa gente es supremamente recursiva. Es un concepto muy chévere y que nosotros lo adoptamos hace casi desde el principio del, de la creación de Meruku. Alguna vez estaba leyendo un libro de un, eh, de un investigador que se llama Michael Gladwell y él escribe como curiosidades de la humanidad y estudios psicológicos y vaina. Escribió un libro que se llama David y Goliat, en donde él cuestionaba quién tiene la ventaja en situaciones normales. Entonces, él cuestiona quién tiene la ventaja, por ejemplo, en situaciones en donde, por ejemplo, había un estudio dentro del libro que decía que eh, eh, lo más importante que uno le puede enseñar a los hijos es la escasez, que es algo que normalmente la gente no hace. Y el estudio decía que es difícil educar a un hijo, es igual de difícil educar a un hijo en extrema pobreza que en extrema abundancia. Porque un hijo en extrema abundancia no tiene concepto de escasez, por lo que no tiene capacidad de resolver problemas con pocos recursos. Su cerebro es perezoso. Su cerebro no desarrolla eso y entonces cualquier problema es una tragedia gigante. Una persona que entiende escasez tiene un cerebro entrenado para resolver problemas, entonces se le hace más fácil lidiar la vida porque la vida está llena de problemas. Esta gráfica, por ejemplo, es una gráfica muy interesante porque es una gráfica que habla que las mujeres, particularmente de color o latinas, tienen mucha más dificultad para llegar a cualquier parte que una persona blanca. Sin embargo, cuando yo veo esto de otra manera, yo pienso que si una persona está acostumbrada a pasar estos obstáculos tan difíciles para llegar a cualquier parte, le queda mucho más fácil resolver un problema que a esta persona. Esta persona está entrenada para resolver cualquier cosa. Esta persona no. Entonces, a mí me parece que uno tiene que tener herramientas para la vida y la vida es difícil. Entonces, las herramientas es entrenar a resolver problemas con pocos recursos, particularmente en las empresas, porque esa es la realidad. En la empresa nosotros tenemos tres tipos de recursos principales: dinero, tiempo y nuestros activos, que es lo que tenemos, nuestros escritorios, la oficina, los baños, y debemos aplicar Yuga para cuidar cada uno de estos recursos como un tesoro, porque son nuestra gallina de los huevos de oro. El éxito a largo plazo depende de eso. El recurso, por ejemplo, el primer recurso que es el dinero. El Yugat nos ayuda a crecer, porque cada dólar que se ahorra aplicando Yugat va directamente eh, a nuestro crecimiento futuro. Los inversionistas grandes como Warren Buffett, esa gente dice que si uno supiera que $100 en 30 años es $1.000.000, seríamos mucho más cuidadosos como gastábamos esos $100. Lo mismo pasa con el desperdicio de los recursos dentro de una empresa. Cualquier dinero que uno pueda ahorrar para el crecimiento en 20 o 30 años va a ser muchísimo dinero para el desarrollo de la empresa y de todos. Es súper importante recordar aplicar el Yuga en absolutamente todas las situaciones siempre, siempre y cuando no afecte nuestros servicios, calidad o reputación. No podemos llegar y es como los restaurantes que bajan la calidad para ahorrar costos, pues pierden los clientes. O cualquier otra empresa que llega y le echa agua al jabón para ahorrar costos, pues pierde los clientes. Uno debe ahorrar costos volviéndose más eficiente, haciendo las cosas más rápido, haciendo las cosas mejor. El Yuga es quienes nosotros queremos ser Meruku. Buscamos reutilizar las cosas, buscamos usarlas lo máximo posible. Gracias a nuestra mentalidad de Yuga logramos construir una empresa sólida que reinvierte todos sus recursos en crecimiento en vez de botarlos en ineficiencias y desperdicios. El que no hace Yuga invierte los recursos y el que no hace Yuga y invierte los recursos en aumentar su ventaja competitiva a largo plazo pues muere.
Así nacimos nosotros. Nosotros cuando llegamos a Puerto Ordaz íbamos a las chiveras a buscar estanterías viejas, fuimos donde un carpintero a ver qué retazos de madera tenía para hacer la estantería de la exhibición, todas las cosas para poder invertir realmente en el crecimiento de la empresa, no en bobadas. Entonces, esa es el dinero. El otro recurso que tenemos nosotros es el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que existe, no es reemplazable, no se puede comprar, es finito y cada vez más escaso. Por eso debemos sacarle el mayor provecho a cada una de las cosas que hacemos. Aplicar yuga en nuestros recursos de tiempo. En nuestra mente tiene que estar todo el tiempo el ahorro de cada minuto, no solamente nuestro, sino ahorrarle tiempo a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a todo nuestro alrededor. Siempre hay posibilidades de mejorar, de ser más eficientes en nuestra operación, de ser más rápidos. Si queremos tener una ventaja competitiva, pues debemos estar inconformes siempre con los procesos. Siempre se puede mejorar, siempre se puede más rápido, siempre más económico, siempre más eficiente en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Si tenemos un compañero arrastrando los pies, no está haciendo más con su tiempo, está arriesgando toda la operación, siendo ineficiente. Si una persona está jugando jueguitos y todo eso, está desperdiciando recursos de la empresa. No puede estar acá. Queremos gente energética, que sabe que cada segundo cuenta, que sabe que su tiempo es un recurso el más valioso que existe. El otro recurso son nuestros activos. Yuga también es cuidar nuestros activos. Cada implemento de trabajo, cada vehículo, maquinaria, uniforme, escritorio, cada tornillo, cada silla, el jabón de los baños, absolutamente todos los activos que tiene este hogar que es nuestra empresa, tenemos que cuidarlos como un tesoro. Acá les muestro cómo va a quedar el cafetín como una primicia. Así va a quedar el cafetín que vamos a remodelar para todos y hay que cuidarlo como un tesoro. Los baños nuevos hay que cuidarlos como un tesoro. Si veo un pedazo de papel en el piso, hay que meterlo en la basura. Tenemos que estar atentos que nadie atente contra nuestros activos. Cada vez que existe un daño que debemos arreglar, el dinero que se pierde arreglando o limpiando vainas son pérdidas de oportunidades de crecimiento para todos porque la plata se va entonces para arreglar esas vainas en vez de para el crecimiento. Todo debe ser protegido y cuidado con el mayor cariño. Todo nuestro entorno tiene que mantenerse impecable, nuestro escritorio. Eso demuestra que queremos que nuestros generadores de riqueza perduren a largo plazo. No cuidar es derrochar y va en contra de este valor y en contra de nuestra cultura y es inaceptable dentro de nuestro equipo. Tenemos que cuidar todo como nuestra casa. Yo creo que ustedes, eh, eh, la idea es mantener, miren cómo están bonitos los baños que quedaron, hay que mantenerlos así, hay que mantenerlos impecables, lindos. Si está sucio, uno llega y avisa para limpiarlos o uno mismo los limpia. Eso es hacer yoga. Yo no creo que ustedes rayarían el baño de su casa así, ni tirarían los papeles al piso, ni dejarían papeles tirados en la sala de su casa, ni permitirían que alguien se lleve el jabón de su casa. Bueno, esta es la casa de ustedes. Nadie quiere tener un baño así en la oficina. Entonces, este es el lugar que nos va a permitir desarrollarnos, educar a nuestros hijos, conseguir nuestras metas. Cuidémoslo con amor, como lo que es como la casa de todos. A mí me gusta mucho un cuento que es un cuento infantil que se llama La gallina de los huevos de oro. Me parece muy relevante para los negocios, para la vida personal y me parece que explica muy bien lo que pasó en Venezuela ese cuento. Un cuento que nos dicen desde niño y nunca aprendemos. Venezuela, un país con los activos más importantes de Latinoamérica. Había petróleo, energía, agua, aluminio, hierro, oro, carbón, diamantes, turismo. Una gallina gigante, una gallina que tomó generaciones en engordar, en crecer, en construir. Y en vez de cuidarla como un tesoro para engordarla y generar más huevos, pues el corto plazo fue ahorcarla y ahorcarla y ahorcarla y no darle comida ni nada, ni invertirle un centavo, sino sacarle todos los huevos hasta que la mataron. Años de trabajo para conseguir esa gallina en Venezuela, generaciones. Esta empresa, Merucú, es nuestra gallina y tenemos que alimentarla, cuidarla, consentirla, engordarla.
cada vez cuidarla más, invertir en ella, hacerle una casita, todo. Recuerden que entre más yugat se haga en todo lo que hacemos, entre más eficientes seamos, más recursos tenemos para crecer, más desarrollo en nuestra empresa, más desarrollo en nuestro futuro, más posibilidades de crecimiento para todos. Lo increíble de la gallina de nosotros es que si le damos comida y le damos comida y le damos comida y la cuidamos, crece y crece y crece y cada vez da más huevos. Esto es un valor que no solamente a mí me parece relevante para la empresa, sino también para la vida personal de todos. Las personas más felices no son los que más tienen, sino los que menos necesitan. La austeridad es parte de nuestra cultura y es una característica importante de la mayoría de las empresas que llegan lejos. Lean las historias de Amazon, de todas las personas de Walmart, de muchísimas, no se me vienen muchos a la cabeza, pero todos. Son gente súper austera. Y también de las personas que logran tener grandes éxitos en su vida. Entonces, cada vez entonces vamos a convertir el yuga cada vez más en parte de nuestra cruzada, porque lo que vienen son muchas cosas buenas y vamos a necesitar cada centavo para ejecutarlo, para tener crecimiento para todos en la empresa. Entonces, muchísimas gracias. Este es nuestro valor de hacemos más con menos. Vamos a usar Yugat y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana con nuestra clase número 6. Chao, chao.